Bueno, me place dar la bienvenida por primera vez en nuestra mesa redonda a una joven investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, a la máster Laneidi. Y bueno, cuando hablamos también de los términos de integración, hablamos de los ámbitos de la cooperación, de la unidad, uno quizás mira casi siempre lo más cercano que tiene. Pero esto es un intento ya viejo en nuestro continente, es decir, ha habido expresiones más o menos radicales de búsqueda de cooperación, de búsqueda de integración, de búsqueda de unidad en América Latina. Y ha habido incluso mecanismos de cooperación que se han venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas. Si fuéramos a hacer un balance de lo que eso ha significado para el continente, cuánto de integración real ha logrado, cuánto de unidad real ha logrado esos mecanismos de integración y cuáles son los que hoy todavía existen en la región, ¿qué nos pudieras decir? Sí, gracias Randy, buenas tardes. Yo voy a referirme efectivamente a la evolución y a los resultados que ha tenido históricamente los esquemas de integración en América Latina y el Caribe. Básicamente voy a estar refiriéndome al mercado común centroamericano, a la comunidad del Caribe, CARICOM, a la comunidad andina y también a los países miembros del Mercosur en este caso. La integración en la región ha transitado, pudiéramos decir, por varios momentos importantes. Un primer momento que puede situarse durante los años 50, incluso la década de los 60, que estuvo marcado por el regionalismo cerrado, muy fuertemente vinculado a la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Esta estrategia, que consideraba la integración como un instrumento más de su política económica y que estuvo caracterizada por dos elementos fundamentales. Un primer elemento que tenía como objetivo fundamental, digamos, la protección nacional frente a terceros como meta precisamente para sustituir importaciones, y un segundo objetivo asociado al privilegio, o que pretendía privilegiar el desarrollo de los mercados nacionales como punto de partida precisamente para desarrollar el mercado regional. Esta forma de integración se concretó en el caso de América Latina y el Caribe en la emergencia de numerosos proyectos vinculados a la industrialización, a la implementación de políticas agrarias, de políticas de tratamiento al capital extranjero, e incluso de políticas de trato especial y diferenciado a las naciones con menor desarrollo relativo, entre muchos otros proyectos de este tipo. Es en esta etapa precisamente cuando surgen los esquemas de integración más importantes de la región, que aparecen bajo, digamos, el prisma de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio del Caribe, materializado en CARIFTA en este caso, el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano. Sin embargo, ya desde finales de los 70 e inicios de los 80, la crisis de la deuda trunca muchas de las expectativas que se tenían alrededor de los esquemas de integración y se crea una situación de estancamiento y de vaciamiento de alguna manera de las agendas integradoras de los principales esquemas de integración. Es en este escenario precisamente en que la crisis de esta estrategia de industrialización por sustitución de importaciones da el argumento precisamente para la aplicación de las reformas neoliberales que marcaron de alguna manera el segundo momento, o lo que pudiéramos llamar el segundo momento de la integración en la región. Este segundo momento se desarrolló desde inicios de los 70, como bien hablaba Faustino, y con especial auge durante los 90, y tuvo como base efectivamente el modelo neoliberal, que se caracterizó precisamente por el privilegio o la prioridad, digamos, fundamental de insertar las economías latinoamericanas y caribeñas en el entorno o en la dinámica de la economía mundial a partir fundamentalmente de la liberalización y la apertura comercial. Y por tanto se enfocó, por supuesto, en un desarrollo hacia afuera dirigido o hacia los mercados externos. Ahí hay incluso un cambio dentro del mismo capitalismo, hay un cambio de la concepción también de cómo desarrollar el sistema. Porque cuando hablábamos de aquellas teorías de Prebisch y toda la idea de sustituir importaciones, estábamos hablando de un modelo incluso de cooperación. Se hablaba de más cooperación entre las naciones. Cuando hablamos de neoliberalismo, lo que estamos hablando es de competencia por mercado. Y por lo tanto también la mayor reticencia de las naciones a asociarse entre ellas y no a competir entre ellas. Pasó también lo que siempre hemos hablado de ese carácter acendrado del individualismo capitalista, pasó a ser parte también del carácter acendrado del individualismo de las naciones.
en estos modelos de desarrollo. Es que ahí acuérdate que esa es una etapa en la cual está primando el modelo keynesiano. Sí. Es decir, la teoría de John Maynard Keynes sobre el papel del Estado como conductor o como controlador de la economía, que no es el caso ya. Después se pasa a otro modelo que es precisamente la negación de ese... Si la ley me permite una pequeña cosa, creo que ella ha tocado un punto muy interesante en lo que podemos decir esta historia de los intentos de integración en América Latina, sobre todo desde principios de los 60 en adelante. Hay dos grandes momentos. Uno es el momento cepalino, podemos decir, que es a lo que ella se está refiriendo, que es un momento keynesiano, efectivamente. O sea, es un momento en el cual la integración fracasa, ciertamente, pero sin embargo su fracaso es menos estruendoso que el fracaso registrado en la segunda etapa más reciente, que es la etapa neoliberal. Es un intento de integración que hay que reconocer que no carece de ciertos elementos de lógica. Simplemente las burguesías latinoamericanas y la dependencia frente a Estados Unidos de los gobiernos latinoamericanos no permitieron que aquel modelo de integración funcionara. Pero aquel modelo de integración tenía cosas racionales, como por ejemplo, reconocía que debía dársele un trato preferencial a los países de menor desarrollo. No dejaba eso simplemente en manos de un mercado que actuara espontáneamente. Partía de la base de una necesidad de regulación estatal de la economía, es decir, era necesario que el Estado no fuera un mero espectador, sino que el Estado condujera el proceso de integración. Llegó a hablar incluso de una integración con complementación productiva entre los diferentes países, o sea, ir más allá de lo meramente comercial para hacer una complementación productiva. Por supuesto, todo esto que estoy diciendo es lo que el viento se llevó, lo que el viento, la borrasca del neoliberalismo se llevó. El neoliberalismo introdujo, sencillamente, en vez de la integración, introdujo la gran desintegración. Y creo que, bueno, que es lo que la Neydi desarrollará inmediatamente. Sí, esta nueva etapa, después de aquellos intentos de los 70 y que ha venido después insertándose dentro de toda la etapa neoliberal, ¿cómo se han desarrollado, cómo han venido funcionando esos mecanismos integradores que tuvieron un propósito, que tuvieron una idea y que han tenido que enfrentarse a los avatares de ese nuevo mundo globalizado y neoliberal? ¿Cómo ha sido para estos intentos integradores? Sí, Randy, efectivamente, como se hablaba, el paso a la implementación de la reforma neoliberal implicó también un cambio de paradigma económico, que pasa, por supuesto, por un predominio del paradigma neoclásico dentro de la forma de concebir la economía y en particular, en este caso, la integración. Este nuevo contenido que dio el modelo neoliberal a la integración en la región implicó, en ese contexto, una readaptación de los esquemas tradicionales a las nuevas exigencias de la integración, precisamente bajo el modelo neoliberal que se dio en llamar de alguna manera el regionalismo abierto, que se extendió ampliamente en la región. En este contexto, un relanzamiento de viejos esquemas de integración como la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y en este caso también la CARICOM, que ampliaron sus metas de integración en este contexto. Incluso surgen en este periodo nuevos espacios de integración, de concertación política, a inicios sobre todo de los 90, entre los que puede, nombrarse el Mercosur y el Grupo de los Tres. En este marco, la integración adquiere enraizadamente un carácter muy comercial, profundamente comercial, que se ha ido traduciendo, se ha ido traduciendo a un relativo incremento del comercio intrarregional, pero es un incremento muy lento y que ha tenido poco avance en, que otras esferas. Sin embargo, de manera general, luego de más de 3 décadas de esfuerzos integracionistas en la región, en América Latina y el Caribe, el balance se puede decir que ha sido profundamente insatisfactorio. Es decir, la mayoría de los esquemas de integración continúan siendo apenas uniones aduaneras imperfectas y la mayoría no ha podido avanzar con efectividad hacia etapas superiores. En este contexto, a mí me gustaría introducir un poco algunas ideas sobre cuáles han sido las principales debilidades o limitaciones que han impedido a los esquemas de integración de la región avanzar.